La deuda pública es un factor que afecta a todos los países del mundo. Este es básicamente el conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a otro país o frente a particulares. En América Latina, la deuda externa es el factor que más ha aquietado a la región desde hace décadas. En la lista de países con más episodios de impagos o reestructuraciones de deuda, hay una fuerte presencia latinoamericana. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, la deuda externa bruta en Latinoamérica, tanto privada como pública, ascendió a los 1.47 billones de dólares en el 2016. Esto es casi un 80% más de lo que se registró en el 2009. En América Latina, estos porcentajes son menores, pero los inversores la consideran una zona de riesgo, así que le exigen rentabilidades mayores. En este video conocerás cuáles son los países de Latinoamérica con las deudas externas más grandes en el sector público, según los últimos registros del año 2016. Los valores dados en este top son tomados de la BBC, la CEPAL y el FMI. No siendo más, estos son los 7 países de América Latina con mayor deuda externa pública. Quien abre este top es la República de Perú. La nación inca posee una deuda externa pública ascendente a los 29.600 millones de dólares, según el último informe terminado del 2016. La CEPAL citó que la nación peruana posee un porcentaje de su Producto Interno Bruto en un 25.2% concerniente a su deuda, una cifra histórica para el país andino. El incremento se debe a 2 déficits principales, uno fiscal y otro externo, pero solo mencionaré lo básico en este video. El estigma se disparó en gran medida durante los últimos 5 años en el mandato del expresidente Ollanta Humala por una desatención excesiva. En este periodo, el déficit fiscal bordeó el 3% del Producto Bruto Interno, que es un indicador de menor solidez en las cuentas públicas. Con respecto a la brecha externa, también llamada déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, las importaciones superaron a las exportaciones en ambos casos de bienes y servicios, más la renta de factores y las transferencias hacia el exterior. Esta situación no es favorable para el crecimiento económico peruano, ya que su economía depende en gran manera de este mercado. Perú deberá afrontar su situación más un aumento de intereses de los norteamericanos, este presente año para no quedar como default y empeorar la situación de la nación. La República de Chile es quien se apropia de esta posición al poseer una de las deudas significativas más elevadas con respecto a la nación. Chile posee una deuda externa pública ascendente a los 35.300 millones de dólares. Con respecto al informe de la CEPAL, la nación chilena posee un porcentaje de su Producto Interno Bruto en un 25.2% concerniente a su deuda externa terminada del 2016. Según el Mercurio, uno de los periódicos más importantes mencionó que estos niveles de endeudamiento han sido los más altos desde fines de 1995 y que en aquella época la deuda equivalía a 12.400 millones de dólares. El mercado chileno advierte el riesgo en el ritmo de alza anual y pide volver a una trayectoria fiscal más sostenible. Pero la principal razón que aquieta a la nación no es la tasa de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino la velocidad con la que viene aumentando, cerca de 2 o 3 puntos del PIB por año. El gran temor por parte de los economistas es que Chile se ha convertido en los últimos años en uno de los países que más rápido está creciendo en endeudamiento externo. Por tanto, puede ser un duro golpe para la economía del país. Si no se acota el tema fiscal y se implementa un comportamiento mucho más sano que atienda al balance estructural en el mediano plazo, la dinámica de la deuda va a seguir aumentando y el gobierno requerirá en una trayectoria mucho más sostenible, ya que la economía crecerá cerca del 1%. Quien se queda con esta posición es la República de Colombia. La nación ubicada en el noroccidente de América del Sur posee una importante deuda ascendente a los 71.300 millones de dólares. El Banco de la República Colombiano continuó con el incremento de la deuda, al igual que las empresas nacionales, lo que equivale a un 16% con respecto a su Producto Interno Bruto terminado el 2016. Según un estudio hecho a mitad de año, el saldo según los expertos equivaldría al 23.3% del PIB. Una de las principales razones de este incremento en el saldo, según el banco, es que el endeudamiento se está haciendo a largo plazo, y al igual que cuando una familia solicita un crédito hipotecario, sus intereses suben más y tiene un mayor lapso para amortizarlo. Otra consecuencia importante es el aumento nominal, que se conlleva por el efecto de un menor tamaño económico de la economía, medido en dólares producto del efecto de la mayor tasa de cambio. Esto quiere decir que la principal consecuencia del incremento de la deuda es que su economía pierde tamaño y por tanto pierde ingresos en sus exportaciones. Por estas y otras muchas razones, Colombia se sitúa constantemente entre los países más endeudados de la región.
Uno de los países más extensos y desarrollados de América Latina es quien ocupa esta posición al poseer una gran deuda pública: Argentina. La nación ubicada al extremo sur y sudeste de Sudamérica posee una deuda ascendente a los 95.300 millones de dólares en el 2016, un 13.6% más de lo que se registró en el 2015. La deuda externa argentina viene con varios problemas desde años atrás con los acreedores holdout, pero solo mencionaré algunas cosas en este video. Primero, en el 2002 Argentina dejó de pagar sus deudas y devaluó su moneda. Cuando la situación se había estabilizado, comenzó el proceso de tratar de hacer las paces con el sistema financiero internacional, así que emprendió un proceso de reestructuración de sus deudas en dos fases, en 2005 y 2010. Argentina le dio una parte del dinero a sus acreedores si renunciaban a todo lo que se les debía originalmente. El 93% de los bonistas aceptaron y le dieron a la nación rebajas de entre el 45 y el 70% de los adeudos. El otro 7% de los holders que dijeron que no, se les debía pagar el 100% de su dinero más unos intereses. Segundo, en el transcurso del mandato de Cristina Kirchner ocurrió en Argentina el default, lo que se conoce como una suspensión de pagos, lo que a su vez se traduce un paso antes de que un país se declare en quiebra. Los acreedores holdout, más conocidos como fondos buitres, se niegan a renegociar y presionan a la República Argentina llevándolo a un tribunal en Estados Unidos. Por estos problemas, la nación estuvo en la lista de países en default hasta abril del año 2016, cuando donó 9.300 millones de dólares a los holdout. Desde entonces, el gobierno ha emitido una deuda por más de 30.000 millones de dólares. Pero esto no termina aquí, ya que en junio del presente año, la Argentina accedió a un negocio con los acreedores dando un bono por 2.750 millones de dólares, a un periodo de 100 años, lo que se conoce en el mercado financiero como bono perpetuo. Si te interesa saber más sobre la deuda y quiénes son los acreedores holdout que aquietan a la República Argentina, te dejaré unos links en la descripción para que los leas y te enteres. El gigante sudamericano Brasil aparece nuevamente en la lista de las naciones con mayor deuda pública, con un valor ascendente a los 130.000 millones de dólares. La República Federativa es el único de esta lista que ha logrado reducir su deuda en gran manera, con un 6.3% desde el 2014. Aún así, la cifra de su deuda supuso un incremento del 68.5% en solo un lustro. Estos compromisos externos de Brasil representan un 7.8% de su Producto Interno Bruto. La nación ha bajado notoriamente su deuda externa, pero si se tiene en cuenta la deuda externa del sector privado, Brasil sería el país con la deuda más grande del bloque regional, ya que ambas suman más de 321.000 millones de dólares. Según la CEPAL, su economía se recuperará este 2017 de 2 años consecutivos de recesión, y su incremento será de apenas 0.4%, por lo que difícilmente habrá una reducción grande de la deuda. La nación con mayor crisis de este top, no solo social, política y económica, es quien se apropia de esta posición al poseer una de las mayores deudas de América Latina: Venezuela. El país septentrional de Sudamérica posee una impactante deuda ascendente a los 132.000 millones de dólares en el 2016. Según cálculos de la CEPAL, la deuda externa de Venezuela equivale al 21.7% de su Producto Interno Bruto. Esto supone casi un 10% respecto al año anterior, pero cerca del doble si se compara con los niveles del 2009. La principal razón del aumento de la deuda es por el abaratamiento del petróleo. La República Bolivariana es una de las grandes naciones con reserva de crudo, por tanto depende en gran manera de este mercado, pero con el bajón de los precios del barril ha hecho que las ganancias netas venezolanas se desplomen y su mercado se inestabilice, devaluando la moneda local. Pero esto es algo que ya venía desde hace algunos años, ya que incluso en los años en el que el barril del petróleo estaba por encima de los $100, el déficit público ya era importante. Pese a esto, el gobierno ha conseguido hasta ahora abonar sus cuotas, pero ante un riesgo de impacto tan elevado, el país ofrece altas rentabilidades a atraer a inversores, lo más probable acreedores holdout, y destina la mayor parte del dinero a pagar otras deudas. Así que Venezuela, a pesar de estar en una crisis, deberá cumplir con las pesadas obligaciones de la deuda, para que el país no se declare en default y no caiga en una crisis aún peor. El número 1 de este top es la nación con mayor deuda externa de la región latinoamericana, México. La nación norteamericana es la que más deuda en bonos acumula según la CEPAL. El país azteca es poseedor de una deuda externa ascendente a los 180.000 millones de dólares, una cifra que casi duplica la del año 2009.
Aunque el endeudamiento de este se redujo en los 2 últimos años cerca de un 4%, la deuda mexicana tiene varios estigmas que la atribuyen, pero solo mencionaré lo básico en este video. Primero, a finales del 2016, ante el triunfo de Donald Trump, hubo una importante depreciación del peso mexicano. Las autoridades financieras actuaron rápido ante los golpes sufridos por su economía, pero aún hasta ahora no han logrado detener la depreciación de la moneda. Incluso las reservas internacionales bajaron el año pasado más de 16,000 millones de dólares. Segundo, el problema de México es que depende mucho de su petrolera Pemex, la cual aporta aproximadamente el 30% de los ingresos presupuestarios al gobierno federal. La caída del precio del petróleo de más de un 50% en los últimos 3 años y la mala gestión de la petrolera estatal han provocado un agujero fiscal importante, según menciona la BBC. Esto hace que la deuda externa de México equivalga al 18.3% de su Producto Interno Bruto en el 2016, convirtiendo a México como la nación con mayor deuda pública de Latinoamérica. América Latina ha tenido a lo largo de su historia recurrentes crisis de deuda externa que han terminado en cesaciones de pago y recesión. La más recordada es la deuda externa que estalló en 1982 en América Latina y que marcó para la región el inicio de un largo periodo de intensos ajustes macroeconómicos. La deuda pública, la cual es la que más se menciona sin dudas, aquieta en gran manera a cada nación de la región, pero la privada también es preocupante. Según datos del Banco Mundial por la ONG Jubileo, esta deuda llegó a los mismos niveles que la deuda pública. Los países latinoamericanos deberán seguir afrontando y cumpliendo los requerimientos de sus deudas y enfrentar un aumento de estas.